Hola, en este video vamos a entender un poco más cuál es el funcionamiento de manera general de un microcontrolador. Entonces, acá nos dice, el corazón del microcontrolador es la unidad de procesamiento central, conocida como CPU. Tiene millones y millones de transistores. Entonces, en este texto, pues vamos a ver que hacen referencia a esta CPU o microcontrolador se podría denominar, pues tiene las partes básicas de un microcontrolador, que es el Intel 2000. Entonces acá nos dice, este microcontrolador está compuesto por la RAM, que es una memoria de acceso aleatorio, que en la arquitectura Harvard usualmente se utiliza para datos, pero en este caso, dado que esta CPU o microcontrolador para nuestro caso está diseñada bajo la arquitectura von Neumann, entonces la RAM va a aceptar no solamente datos, sino que también va a aceptar instrucciones. Tenemos los registros, los buses, la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. Acá nos dice que la CPU tiene 16 bytes de palabra de RAM. Están los registros. Los registros vienen a ser unas memorias muy especiales que se caracterizan porque son de acceso rápido, como bien nos confirma este texto. Y estos registros se visualizan en estas tres partes. Primero, en el registro de instrucciones, en el contador del programa y el acumulador. Recuerden que el acumulador en los microcontroladores, por ejemplo en los PIC, usualmente se denota con la letra W, que hace referencia a la palabra trabajo en inglés. Incluso en los PIC, este acumulador se conoce como registro de trabajo. Bueno, y no solo en los PIC, en general en el idioma, en la jerga de los microcontroladores, este acumulador lo conocemos como registro de trabajo. Tenemos los buses, que es básicamente por donde va la información. Como bien nos dice por acá, son muchísimos hilos que conectan diferentes componentes. Como podemos ver en la figura, tenemos tantos buses de datos, que son los azules, como buses de direcciones, que son los verdes, como buses de control, como los rojos. Tenemos la unidad aritmético-lógica, que se encarga de hacer las operaciones matemáticas, por ejemplo, sumar, restar. Podríamos decir que puede multiplicar y dividir, en el sentido de que una multiplicación es una suma sucesiva y una división es una resta sucesiva, o son restas sucesivas más bien, y la multiplicación sumas sucesivas. Y tenemos la unidad de control, que es la responsable de direccionar el flujo de instrucciones y datos. En la unidad de control observemos algo. Aquí mencionan que de esta hace parte también los decodificadores o decoders y los multiplexores, ¿cierto? Como en este caso, el decoder, que aquí lo estoy mostrando con el cursor, y el multiplexor, que de igual manera muestro con el cursor. Recordemos algo, en el caso de multiplexor, pues el multiplexor tiene tres entradas y una salida. Una de esas entradas es el selector, que finalmente en esta arquitectura lo que me va a permitir es elegir qué dato voy a dejar pasar, si el que proviene por esta entrada de la derecha o el que proviene por la entrada de la izquierda.
dependiendo del valor del selector, dado que apenas son dos canales, o sea, él me va a elegir si el selector vale 0, entonces me va a elegir un canal y si vale 1, elegir al otro. Entonces, dependiendo del valor del selector, dejará pasar una u otra información aquí a la salida. Eso para que lo tengamos en cuenta. El decodificador, pues lo único que hace es intentar entender la información, más bien entender la información que está en el registro de instrucción. De manera general, pues eso es lo que implica esta teoría que nos muestran acá. Listo. Revisemos aquí en la parte más abajo, donde encontramos qué significa una palabra almacenada en la memoria RAM. Entonces observen esta palabra que hay acá, o este grupo de bits, está compuesto por el operando y está compuesto por el opcode. Ya vamos a mirar qué significa eso. Estas palabras finalmente son las que van, o estos números que hacen parte del lenguaje máquina, van en esta parte de la memoria RAM. Entonces por acá podemos ver que una palabra de esa está compuesta, reitero, por el opcode y el operando. El opcode, o sea, estos tres últimos bits, nos puede indicar cuáles son las operaciones básicas, por ejemplo, almacenar o saltar, ¿sí? Y los otros hacen referencia al operando. Puede ser, por ejemplo, un número con el que nosotros vamos a hacer cierta operación. Observen este bit que está acá, que se llama number bit. Acá nos lo dicen. Cuando el bit es 1, el operando representa un número, este numerito de acá. Seguramente, cuando es 0, el operando representa una dirección de memoria. Si bajamos más, aquí vamos a entender a qué hacemos referencia con el opcode. Entonces observen, si nosotros tenemos un opcode de 001, lo vamos a entender como cargar. ¿Y qué es lo que hace? Carga el valor del operando en el acumulador. Entonces, ¿cuál es el operando en este caso? El número 10. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Vamos a cargar el número 10 en el operando. Perdón, en el acumulador. Tenemos el opcode 010, que básicamente lo que nos va a permitir es almacenar. Y entonces lo que hacemos con este opcode es almacenar el valor del acumulador en la dirección especificada por el operando. Entonces observemos, aquí tenemos la operación que es almacenar, el 8, mientras que el 8 vendría siendo la localización de la memoria. Observemos una diferencia entre estas dos. Uno no carga una dirección de memoria. Con esta instrucción uno carga es el valor de un dato, de un operando como número. En ese sentido, pues nosotros al tener la palabra acá, la del opcode más el operando, pues estaríamos acompañando esta palabra del número 1, porque estamos representando es un número. Pero si nosotros vamos a almacenar, nosotros lo que almacenamos es un número cualquiera en un espacio de memoria. Como vamos a hacer referencia a una dirección de memoria, entonces esta instrucción store junto con este número va a indicar almacene en la posición de memoria 8 algún número. ¿Cuál número? Pues dependerá de la instrucción anterior. Muy seguramente si nosotros miramos cuál es la palabra referente a store, les va a aparecer 010, 0 acá, 1 en este bit
0 en este bit de acá, y el número de bits será 0 porque nos va a indicar que vamos a acceder a una memoria. Y el operando vendría a ser el número 8, en este caso vendría siendo 0, 0, 1, 0, 0 y 0, para indicar que vamos a almacenar la información de la instrucción anterior en la dirección número 8. Continuemos, aquí tenemos otra instrucción que es add. En lenguaje máquina vendría siendo 0, 1, 1. Y acá lo que hacemos es sumar el valor de un operando con lo que tengamos en el acumulador. Observemos una cosa acá, y es que el acumulador entrega un valor y ese valor se realimenta a la unidad aritmético lógica. Entonces acá lo que nosotros hacemos con esa operación de add o de suma es sumar lo que venga por acá, el dato que esté por acá, con el valor del acumulador que vuelve y se retroalimenta en esta unidad aritmético lógica. Y entonces, ¿cuál es el valor que le vamos a sumar al acumulador? El número 5. Lo mismo pasa con sub, que es subtraer. Observen esta otra instrucción. Si el valor del operando es igual al valor del acumulador, entonces salta a la siguiente instrucción. Palabras más, palabras menos, es si yo estoy en una instrucción acá, por ejemplo, estoy en la 10, y en esta instrucción 10 se hace una comparación entre un valor y el valor que tengo en el acumulador. Y si son iguales, pues no ejecuto la instrucción 11, sino que ejecuto la instrucción 12. Y luego está jump, que es saltar. Y entonces dice saltar a una instrucción específica, diciéndole al contador del programa hacia dónde quiero ir, hacia qué posición de memoria. Y luego halt, que es para detener la ejecución del programa. Aquí vamos a ver un programa simple que se llama suma, y en este programa básicamente tenemos dos números almacenados en dos memorias, en dos espacios de memoria, perdón. Matemáticamente eso lo podemos representar como que x vale 2, y vale 5, y vamos a realizar la operación z igual a x más y, donde observen x pertenece a una localidad de memoria, y a otra y z a otra memoria. En este caso dicen, vea, x pertenece, o x más bien está almacenada en 13, y está almacenada en 14, y el resultado z va a estar almacenado en 15. Observemos cuál es el programa, cuáles son las líneas del programa. El lenguaje de máquina, pues tenemos estas instrucciones que hay acá, perdón, sería la segunda columna de izquierda a derecha. En la tercera columna tenemos el código en ensamblador equivalente a este código de máquina. Entonces observen que está load, ¿cierto? Cargar. Y como bien vimos aquí anteriormente, load tiene un valor 001, por ende acá viene 001 haciendo referencia a load. Tiene el 1 porque vamos a almacenar, o más bien vamos a cargar un valor, un número que viene siendo el 2, y acá tenemos el operando que vendría siendo el número 2. Entonces aquí tenemos el valor de la instrucción en lenguaje máquina, que es un simple número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bits, pero que tiene el siguiente significado: cargar el número 2. El número 2, ¿dónde se va a cargar? En el acumulador. Después, ¿qué va a pasar?
se va a ejecutar la siguiente instrucción, que es almacenar el valor que tengamos en el acumulador en la dirección número 13. Entonces observen que la instrucción es store, y como vimos en el anterior cuadro, store tiene un opcode que es el 010. Entonces acá tenemos 010. Como el operando hace referencia a una posición de memoria y no un dato, entonces va con el 0. Y acá tenemos el número que hace referencia a la posición de memoria donde yo quiero guardar el dato que ya tengo en el acumulador. ¿Cuál es el dato que tengo en el acumulador? El 2, que fue la instrucción anterior. Entonces ya sabemos que el número 2 va a ser almacenado, en la posición de memoria 13. Estas instrucciones se vuelven a repetir para el siguiente número, que es el 5. Observen que es la misma instrucción que tuvimos para cargar el 2, 001. Es el mismo 1, el número de bits es el 1 porque es un número, es un dato, y aquí tenemos el número. ¿Y en dónde lo vamos a almacenar? En la posición 14. Muy bien. Entonces, después, ¿qué sigue? Necesitamos hacer ya la operación. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos coger uno de los dos números que ya tenemos almacenados, sea el que está almacenado en 13 o el que está almacenado en 14, lo cargamos en el acumulador, o sea, hay que volverlo a llamar. En este caso, lo que estamos haciendo es cargar el que está en la posición 13, o sea, el número 2 en la posición 13, ya que en el acumulador, y lo que vamos a hacer es adicionarle a ese valor lo que tengamos en la posición de memoria número 14. Recuerden que la operación de suma se hace entre lo que yo tenga en el acumulador, como bien lo muestra acá, se hace con lo que yo tenga en el acumulador más un valor que yo traiga de acá de la memoria. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros acá. Estamos cargando lo que tengamos en la posición de memoria número 13 en el acumulador, y después sumamos lo que tengamos en el acumulador con lo que tengamos en la posición de memoria número 14. Luego ese resultado que tenemos ya en el acumulador lo vamos a almacenar en la localidad número 15. Una vez lo almacenemos, pues ya paramos la ejecución del programa. Entonces, ahora el desafío es que visualicemos que estas 8 líneas que tenemos acá en lenguaje de máquina o ensamblador se están ejecutando tal cual en la simulación. Vamos a revisar el contenido bloqueado. Listo. Entonces vamos a comenzar. Observen que aquí están las 8 operaciones. Carga el número 2. El decodificador entiende que hay que cargar el 2 en el acumulador. Entonces deja pasar el dato que está en el 2 y lo guardamos en el acumulador. Luego el contador del programa se incrementa en 1, de tal suerte que la siguiente instrucción de una comience en la localidad 1. La siguiente instrucción, ¿cuál es? Almacenar el dato que está en el acumulador en la posición de memoria número 13. Miremos qué pasa.
Entonces, acá podemos observar algo, y es que en efecto, en la posición de memoria número 13 quedó almacenado el número 2. Y observen algo bien importante acá en el multiplexor. Cuando el multiplexor selecciona la vía que está en la derecha es porque va a dejar pasar un dato. Pero cuando selecciona la vía que está a la izquierda es porque va a dejar pasar una localidad de memoria. ¿Esto quién lo va a definir? El decoder, ¿no? El decoder es el que me entrega esa información. Y finalmente, ¿cuál es el numerito que me permite indicar si es una posición de memoria o si es un dato? Es el bit. Recuerden, es este numerito de acá, que me indica si es dato o si es una localidad de memoria. Observen acá quedó ya almacenado el valor de 13, perdón, en la memoria, en la localidad de memoria número 13, sería el número 2. Continuemos. Bueno, y otra cosa que hay que revisar es que el contador del programa se incrementó en 1 antes de finalizar la instrucción, o sea, ya queda en 2. Prosigamos. La siguiente instrucción es cargar el número 5. Aquí es como es un número, entonces el multiplexor cambia para dejar pasar el dato y la ALU ya sabe que debe permitir el cargue del número 5. Listo. La ALU permitió el cargue del número 5, o sea, facilitó el paso, el multiplexor facilitó el paso del dato. En la ALU pasó el número 5 y se almacenó, de tal suerte que el acumulador quedó valiendo 5 en ese momento. Luego sigue almacenar lo que tengamos en el acumulador, pero en la posición de memoria número 14. Observen que el canal del MUX pasó al de la izquierda porque es una posición de memoria. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya tenemos los dos datos almacenados. Y una vez almacenados, ahí sí vamos a proceder a hacer la operación. ¿Cuál sería entonces la operación? Cargar lo que tengamos en la memoria, en la posición de memoria número 13 en el acumulador. Miremos qué pasa. Ya sabemos que no es un dato, como es una posición de memoria, el MUX sigue ahí donde está. Esta es la operación de cargue, dos punticos e igual. Y listo. Ya cargó en el acumulador el valor que extrajo de la posición de memoria número 13. Luego, que sigue, vamos a sumar lo que tengamos en 14, en la posición de memoria 14, con lo que esté en el acumulador. Listo, y aquí está la operación 7. Observen que el canal del MUX continuó hacia, o más bien el canal elegido es el de la izquierda, porque el de la izquierda hace referencias a una localidad de memoria. Entonces, observen que la instrucción 4, 5 y 6, todas esas instrucciones, en todas esas instrucciones no cambió el canal del MUX. Observemos acá que ya el acumulador vale 7. Y finalmente nosotros lo que vamos a hacer es almacenar este valor de 7 en la posición número 15 de memoria. Entonces, para ello pues, recurrimos a la instrucción store y muy seguramente, como les dije ahorita, el canal
elegido seguirá siendo el que está hacia la izquierda. ¿Listo? Ya la siguiente instrucción es detenerse. Miremos a ver qué pasa. ¿Listo? Eso es todo. Eh, si ustedes gustan, pueden realizar el mismo ejercicio nuevamente, pero ya no con el código en ensamblador, como está acá ilustrado en la RAM, sino visualizar cómo es el funcionamiento de esto, pero ya a nivel de código de máquina. Entonces espero que les sirva este tutorial. Muchas gracias por su atención.